Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Mientras te enseño el desempaquetado de este fantástico Zhiyun Webuild 3E, déjame que te cuente un poco de la historia de los gimbals. Para ello te tengo que contar exactamente qué es un gimbal, y un gimbal es un dispositivo de estabilización electrónico. Y este dispositivo electrónico, como casi todas las cosas electrónicas, tiene la base en un dispositivo mecánico inventado en la década de los años 70, el Steadicam. Y este invento del bueno de Garrett Brown se utilizó en películas como La fantástica Rocky en la escena de las escaleras y mientras corría. Pero fíjate qué tamaño más comedido tiene este gimbal de Zhiyun que os estoy presentando hoy. Y una vez listo, lo primero que tienes que hacer con él es desbloquear sus ejes para poder trabajar con él. Idealmente enroscale esta parte, que es la que va a utilizarse como peana también y que te va a ayudar a tener un poquito más de agarre. Y continuamos para bingo montándole la pastilla que va a sujetar, digamos, la cámara a través del tornillo de la rosca del trípode al gimbal en sí. Termina de enroscarlo bien con la llave Allen que viene en el kit, eso sí, no hace falta que aprietes como loco, con dejarlo sujeto es suficiente. A continuación vamos a montar la cámara en el gimbal. La primera vez no te pongas nervioso porque igual te cuesta un poquito, es normal porque no lo has hecho nunca, pero luego ya vas a ver que es pan comido, es súper sencillo. Y sobre todo es el primer paso para luego estabilizar la cámara, que es otra de las cosas súper importantes en este tipo de herramientas. ¡Et voilà! Aquí lo tienes. Ya tienes tu cámara montada y lista para ser utilizada. Y aquí os dejo algunas pruebas de campo para que veáis lo que es trabajar con un gimbal y lo que os permite hacer que no podríais hacer si no lo tuvierais. Vamos a hacer un test corriendo. ¡Más! Pues bien, lo bueno de los gimbal y en concreto del Zhiyun Webuild 3E que os traigo es que han conseguido democratizar la estabilización en el vídeo. Es una maravilla lo que puedes hacer con ello. Y es que poder grabar este tipo de tomas cinemáticas antes estaba reservado a cámaras súper profesionales y a elementos de estabilización tremendamente grandes, caros y profesionales también. Una vez tenemos el gimbal montado y preparado con nuestra cámara dentro, lo tenemos, digamos, desplegado, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo. Para ello, el gimbal tiene como diferentes motores en cada uno de los ejes sobre los que trabaja y tenemos que ajustarlo. Tiene presillas que nos permiten ajustarlo para que quede en la parte, digamos, más equilibrada posible para que el motor tenga que trabajar lo menos posible y no vaya forzado. Entonces ahora, por ejemplo, estoy intentando estabilizar y por aquí vamos a hacer lo mismo, liberamos las presillas y vamos estabilizando, y yo, para tenerlo claro, me ayudo de un nivel que he colocado aquí arriba. Entonces, más o menos, digamos que aquí debería estar estabilizado. Una vez estabilizado, ya podemos poner en marcha el gimbal con una presión larga sobre el botón de power, nos indica cine-pie, y el gimbal está ya, como veis, está prácticamente cuadrado, no se ha movido nada. Si por algún motivo lo tuviéramos desestabilizado, el motor lo que habría hecho es colocarlo. Y paso a contaros a continuación los modos principales que puedes activar en este gimbal. Básicamente, PF es el modo por defecto cuando tú enciendes el gimbal. Este modo lo que hace es, como veis, si giro el gimbal a un lado y al otro, me lo estabiliza. Si lo tiro adelante y atrás, también mantiene la posición y solo gira
Cuando giro, como veis, ejecuto este giro de muñeca y giro lo que sería la cámara. Vamos a devolverlo a la posición original. Si le doy un clic al modo de modos, valga la redundancia, llego al modo lock, a la L. La L lo que hace es absolutamente bloquear la cámara enfocando hacia donde está, con lo cual yo puedo ejecutar cualquier movimiento y la cámara va a estar enfocando siempre al sujeto. Puede ser un escenario, puede ser un sujeto, lo que queramos. Ahí es lo que va a hacer. El siguiente modo es el modo F. El modo F, como veis, gira la cámara conmigo, con el gimbal, ahí lo tenéis. Y también, si la inclino, la cámara va a girar conmigo hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, mantiene, digamos, el horizonte. Con lo que respecta a los modos que se acceden mediante doble pulsación al botón, tenemos dos principales. Uno es el POV, el punto de vista, que es el que se va a mover prácticamente en todos los planos y va a estar estabilizando, y es el que uno pondría, digamos, pues para hacer sentirte como el protagonista de la acción, ¿vale? Es ese plano muy dramático. Y otro es, cuando vuelves a dar doble pulsación, el plano V, que es donde podemos tumbar el gimbal de esta manera, y lo que hacemos es utilizarlo así para planos así muy a ras de suelo, por ejemplo este efecto Afterburner que estáis viendo, y como el vídeo que os he puesto del seguimiento del perrito, está hecho con este modo, desde luego. En el lateral derecho tenemos el botón de Power, como habéis visto, y más abajo tenemos el botón de menú que, si lo pulso, entro en los menús, como su nombre indica, y con este dial me puedo mover por todos los menús. Incluso puedo pulsar para entrar a la parte interna de cada uno de los menús, y cuando quiero salir doy menú de nuevo y salgo. Por otra parte, tenemos un joystick. El joystick lo que hace es mover la cámara. Para moverla, como veis, tenemos todos estos ejes. Podemos moverla en todos los sentidos que queramos. Estos movimientos son súper cinemáticos y el consejo es que los ajustemos para que sean lo más suaves posible, para que luego no se noten en nuestra grabación. Por esta parte de aquí tenemos una conexión USB, que es la que nos lleva a la parte de carga, pero también tenemos otra conexión de USB aquí arriba para conectar el gimbal a la cámara, en el caso de que nuestra cámara no tenga Bluetooth, porque el gimbal se puede conectar por Bluetooth. Tenemos esta ruedecita de aquí y tenemos un gatillo. Si por ejemplo movemos la posición del gimbal y queremos devolverlo a la posición original, lo que tenemos que hacer es darle doble clic al gatillo y los motores nos devuelven al mismo sitio. Si lo que queremos hacer es hacernos una videograbación, un video selfie, damos 3 clics y la cámara, como veis, gira automáticamente hacia nosotros. Si la quiero devolver a la posición original, vuelvo a dar 3 clics y la cámara se devuelve al sitio. Y luego la ruedecita que tenemos, como veis, esta ruedecita la podemos configurar para varias cosas. Yo la tengo configurada para levantar y bajar la visión, pero la puedes configurar, por ejemplo, en el caso de que tengas emparejada la cámara, pues para activar el zoom, para activar el autofocus o para muchas cosas más. La verdad es que es súper práctico. Y la otra grandísima ayuda que tenemos es poder utilizar los mandos de la cámara a través de tu gimbal. Con una pulsación suave enfocas, con una pulsación fuerte comienzas a grabar y funciona francamente bien. Tienes que chequear la compatibilidad, eso sí. Otra de las cosas buenas que tiene este gimbal de Zhiyun es la conectividad. La conectividad en este caso para utilizar tu propio móvil como un control remoto. Tan sencillo como lo que estáis viendo. Y también tenemos la capacidad de poner nuestro gimbal en Portrait Mode, en modo vertical, tan típico para las redes sociales hoy en día. También es importante reseñar que la duración de su batería es bastante amplia, puede durar hasta 10 horas y 40 minutos con una carga total.
En resumen, si estás buscando un gimbal para empezar a trabajar en esto del vídeo, si quieres algo que no te defraude, no te decepcione, pese a tener un precio relativamente asequible, este sin duda puede ser tu gimbal, es una magnífica opción por lo que cuesta. Además, si quieres, te dejo el link de compra en el box de la descripción y un código de descuento. ¡Corre! ¡Corre y aprovéchalo! En conclusión, si estás esperando mejorar la calidad de tus vídeos, esta es la herramienta que necesitas, es la herramienta siguiente a cuando te compras una cámara, cuando pasas del móvil y empiezas a hacer algo más serio, y es indispensable, te aseguro que va fantásticamente bien. Su peso comedido, su tamaño compacto, su capacidad de carga, hacen que junto con su precio, su robustez de construcción y su conectividad sean un must para grabar vídeos chulos. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, espero que haya sabido transmitirte la experiencia con este Webuild 3E. Recuerda que te dejo en el box de la descripción dónde comprarlo y cómo encontrarlo con descuento. Como siempre, 1.000.000 de gracias por llegar hasta el final y paz.